¿Qué tal, distinguidos televidentes? Estamos otra vez en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Y es un placer volver a compartir con ustedes comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ahora mismo en una sección que dice, yo sé en quién tengo puesta mi confianza. Como vimos en el numeral anterior, 150, hablaba de creer en Dios. Ahora en el 151 hablaremos de creer en Jesucristo y finalmente hablaremos de creer en el Espíritu Santo. De esta manera iremos analizando la fe en la Trinidad, diversos aspectos, para propiamente después entrar en el credo. Hemos ido avanzando poco a poco y queremos que este programa le ayude a formar su fe. Porque recuerde, hermano, que nadie ama lo que no conoce. Es un sano equilibrio que debemos tener los laicos en el trabajo, la vida apostólica, familiar, también la oración o la vida contemplativa y la formación y estudio, que tiene dos vertientes para nosotros los laicos. Uno, la vertiente profesional, efectivamente. Tenemos que estar al tanto de nuestras labores y cómo es la mejor manera de hacerlo, pero también tenemos que tener la otra vertiente que es muy importante, que es la espiritual. Recordemos que nosotros somos seres humanos que estamos compuestos de cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. Entonces tenemos esos aspectos. Una vida que no contempla un sano equilibrio entre la labor de trabajo, de esfuerzo profesional y de apostolado, también la oración o el alimento del espíritu y la formación humana y la formación espiritual, nos dejaría en un aspecto bastante, diríamos, complejo en nuestra vida, porque faltando uno de los aspectos, podríamos no alcanzar a encontrar el camino correcto para llevar una vida equilibrada, una vida conforme a la voluntad de Dios. Dicho esta introducción, le vamos a pedir al señor director que nos ponga el numeral que vamos a compartir el día de hoy, que nos va a hablar de la fe en Jesucristo. Dice, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice así el numeral 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto todas sus complacencias. Marcos 1:11. Dios nos ha dicho que les escuchemos. Marcos 9:7. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1:18. Porque ha visto al Padre, Juan 6:46. Él es el único en conocerlo y en poderlo revelar. Mateo 11:27. Aquí vemos una serie de textos bíblicos y también unas frases que pretendemos nosotros ir desarrollándola una a una. Y quisiera iniciar con la primera frase. Señor director, ponga nuevamente por favor el numeral. La primera frase nos dice, para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado. Esto es importante para nosotros, porque nuestra fe es cristocéntrica. No podemos decir que creemos en Dios, pero no creemos en Jesucristo. O que Jesucristo es un personaje, digamos, accesorio, o por qué no, podríamos decir, importante, pero no tanto como Dios. He allí la gran confusión que muchas personas caen cuando buscan un sincretismo. ¿A qué llamamos sincretismo o qué es el sincretismo?
cuando usted tiene la fe cristiana, por ejemplo, y quiere mezclarla con ideas de religiones orientales, con la nueva era, con secularismo. Entonces empezamos a tener confusiones acerca de Jesús. Y vemos a Jesús o lo ponemos como solamente el hombre, prescindiendo la divinidad, como un revolucionario, como un filósofo, como un gran líder, como una alma ascendida, como un ser que vino a enseñarnos la forma de vivir. Todas esas frases que parecen interesantes y pueden parecer hasta un poco enigmáticas o una nueva manera de ver a Jesús, si prescinden de la realidad de su divinidad, estaríamos fuera del ámbito cristiano. Así que este aspecto, esta primera frase, nos pone a equiparar que la fe en Dios es inseparable de la fe en Jesucristo. Y esto es importante para nosotros, porque vemos cómo podría de alguna manera el mundo, o por qué no las modas de hoy en día, confundir o tergiversar la imagen que debemos tener de Jesucristo. Empezamos por decir que si la fe en Jesucristo es inseparable de la fe en Dios, no es porque Él sea el profeta de Dios, sino porque Él es Dios hecho hombre, y lo vamos a ver más adelante. Así que no podemos decir que tenemos fe en Dios Padre, o como algunos hablan del Dios del Antiguo Testamento, pero la fe en Jesucristo no es igual o es similar o parecida. No, es la misma. Entonces, por eso decir, no hay tal contradicción en declarar a Jesucristo como nuestro Dios y decir que así como amamos a Dios, amamos a Jesucristo, y que lo más importante para nosotros, para la iglesia, para nuestra vida, es Jesucristo, y que Jesucristo es el centro de la vida, aquel que le debemos todo. No hay contradicción con decir eso, con decir lo mismo de Dios Padre o Dios Espíritu Santo. Pero Jesucristo viene a ser aquel que la Santísima Trinidad, la persona que la Santísima Trinidad decide enviar para que entre en relación con nosotros. Pero yo quisiera volver a reiterar a nuestros distinguidos televidentes que no podemos nosotros engañarnos y pensar que puede haber un cristianismo que prescinde de Jesucristo como Dios. No puede ser. Si nosotros hemos entablado conversación con esas ideas, desechémoslas. Para nosotros Jesucristo es Dios, por lo tanto no hay ningún personaje de la Biblia ni histórico que pueda siquiera compararse con él. Entonces, por lo tanto, para un verdadero cristiano y por lo tanto un católico, no hay comparación posible. He escuchado a escritores, incluso gente que dice ser católico, y empezar a comparar a Jesucristo con personajes históricos que tienen su respeto, pero que no son comparables, como Gandhi, como qué sé yo, filósofos de la historia, o por ejemplo con personajes de otras religiones como Buda o como Mahoma, o tal vez con uno más cercano como el líder del grupo de los que está en el Himalaya, y ese tipo de cosas muchas veces causa confusión. No importa quién lo diga, no importa quién lo diga. Cualquier comparación de Jesucristo con cualquier personaje o ser humano o criatura alguna no es más que dentro del ámbito católico una herejía. No lo podemos comparar, no hay comparación posible. Podemos decir, eso sí, que la criatura tiene algo de Jesucristo, pero jamás ponerlo en el mismo plano. Por eso dice que es inseparable la fe en el Dios sempiterno, el Dios omnipotente, el Dios totalmente otro que lo creó todo y que nada se puede comparar con él, y que más son las cosas que podemos decir que no tiene que decir que tiene. Cuando hablamos de Dios muchas veces diciendo lo que no es más que lo que es, porque no podemos entenderlo en su absoluta simplicidad. Y tantos otros atributos como la omnipotencia, la absoluta santidad y la omnisapiencia, o sea, el saberlo todo, todo eso es de Jesucristo.
por lo tanto no hay comparación posible. Y por lo tanto esta primera frase tiene que dejarnos en claro eso. No podemos ser católicos si no tenemos claro ese aspecto de nuestra fe. No hay comparación posible y no permitamos que nadie pretenda hacerla. Se puede hacer al contrario, no me confundan, se puede decir, bueno, fulano de tal tiene este aspecto, o se asemeja, o tiene o cultivó esta virtud o forma de ser de Jesucristo. Ahí sí, pero no como algunos quieren hacerlo en un plano de igualdad. Incluso algunos van más allá, llegan al atrevimiento de decir que tal o cual cosa Jesucristo la aprendió o la sacó de otro personaje o de otra cultura o sabiduría. Eso no es viable, porque si es Dios, como que el que creó todo aprendió de otra cosa. Otra cosa importante, algunos dirán, bueno, sí, pero ¿acaso no dijeron que Jesucristo aprendió como hombre? Cuando hablemos de la humanidad de Jesucristo y de su unidad con la divinidad, hablaremos de eso. Pero estamos hablando del aspecto de la dignidad y ya de Jesucristo, tal y como está, por decirnos hoy día, que está en plenitud en el cielo. Entonces no hay comparación posible. Algunos quieren decir, no, que vamos a comparar al Jesús histórico y el Jesús humano. Bueno, eso lo podríamos discutir, incluso bajo esas circunstancias tampoco. Y cuando hablemos de humanidad de Cristo, veremos por qué no. Muy bien, después de haber hablado un poco, hacer esta introducción, quisiera que viéramos el primer reportaje, que es sobre el Papa Francisco, que nos habla de la figura de Jesucristo, pero el Jesucristo que está humillado, que está en la cruz, y que nos transmite un mensaje a través de las llamadas palabras de la cruz. Pongamos atención cómo el Papa nos da esta catequesis sobre Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre 3 palabras que Jesús dirige al Padre durante el momento de su pasión. La primera dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. La gloria significa la revelación de Dios como signo de su presencia salvadora entre los hombres. Es la cruz. Jesús manifiesta su gloria porque es allí donde está realizando de forma definitiva la salvación de los hombres. La verdadera gloria es la del amor. En la Pascua comprobamos cómo el Padre glorifica al Hijo, mientras el Hijo glorifica al Padre. Ninguno se glorifica a sí mismo, sino al otro. Así es el actuar de Dios, nos tiene que interpelar, para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la de Dios y la de los demás. La segunda palabra es Abba, es decir, papá. Jesús, cuando experimentó en el huerto de Getsemaní la angustia y la soledad ante su pasión, se dirigió a Dios llamándolo papá. Nos enseña a tratar a Dios como un padre, porque en Él se encuentra la fuerza para seguir adelante en el dolor. En la desolación, Jesús no está solo, porque está con el Padre. En cambio, nosotros, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, preferimos muchas veces la soledad, antes que decir Padre y confiar en Él. Y por último, la tercera oración, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él reza por los que lo están crucificando. Era el momento más agudo del dolor, pero es allí donde se llega al culmen del amor, en el perdón que rompe el círculo del mal. Jesús reza por nosotros al Padre, para que nos envuelva con su misericordia, que transforma y sana el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que la celebración de la Pascua no sea solo un momento más en nuestra vida,
sino que nos impulse a vivir cada día para la gloria de Dios, confiando al Padre las pruebas que nos afligen y encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos anima a perdonar a los demás. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente reportaje. Antes de irnos al cambio, quisiera destacar tres cosas. Primero, nos dice el Papa que Jesucristo nos enseña a que no estamos solos. En medio de la dificultad, del dolor, Abba Padre, para llamar al Padre. Segundo, la misericordia. Pide perdón por nosotros cuando está crucificado, ora por nosotros, ora por los perseguidores. Y tercer aspecto importante, Jesucristo, su vida fue para glorificar al Padre. El Padre glorifica a Jesucristo y Jesucristo glorifica al Padre. Jesucristo jamás pretendió ni buscó la gloria de sí mismo, sino la de su Padre Celestial. Son tres nortes importantes para nosotros. No estamos solos, tener misericordia con los demás y saber que todo lo que hacemos debe ser para mayor gloria de Dios. Con esto concluimos esta primera parte y nos vamos a un cambio y después continuamos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este programa Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos en el numeral 151 que habla de creer en Jesucristo. Apenas vimos la primera frase, ahora le voy a pedir al señor director para que leamos dos frases del numeral para que la comentemos y podamos compartir y desmenuzar este numeral que es muy espeso y que nos dice y nos habla de Jesucristo. Señor director, por favor, el numeral. Dice las dos siguientes frases. Su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia, según Marcos 1:11. Y además dice, Dios nos ha dicho que le escuchemos, según Marcos 9:7. Esos dos aspectos importantes de nuestra cristología. Primero aspecto es que la complacencia de Dios en él nos muestra que, como nos enseña el Vaticano II, él viene a mostrar al hombre cómo debe ser el hombre. Esa complacencia de Jesucristo encarnado, es decir, el verbo hecho carne, nos ejemplifica ese aspecto y quisiera destacarlo. Cuando nosotros queremos saber cuál es la actitud correcta, cuál es la forma de comportarnos, tenemos que beber del Evangelio directamente. Por eso el Evangelio tiene un sitial de honor en nuestra iglesia. En la Santa Eucaristía vemos cómo se lee, se medita el Evangelio, porque ahí tenemos la imagen visible del Dios invisible, pero no solo eso, sino lo que dice Vaticano II, que Jesucristo nos muestra cómo debe ser el ser humano, cómo debe vivir una persona humana según la voluntad de Dios. Y no es que se trate de un modelo que Él vino a traer algo imposible, sino que Él vino a mostrarnos de lo que nosotros podemos alcanzar a las virtudes que Él nos mostró. No al nivel de santidad evidente de Él, porque obviamente Él es totalmente santo, pero sí nos dijo que si perseverábamos, la gracia de Dios iba a hacer una obra maravillosa. Y tenemos el modelo humano por excelencia, que es nuestra Madre, la Virgen María, que se elevó a un nivel de santidad altísimo, imitando las virtudes de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
y también dejando que el Espíritu Santo y la gracia de Dios actuara en ella. Asimismo, a los santos a lo largo de la historia han dado testimonio de esto, y esa imitación de Cristo nos lleva a nosotros a también ser hijos que complacen al Padre. Dice que el Padre tenía todas las complacencias en Jesús. Nosotros queremos complacer al Padre, tenemos que imitar las virtudes de Jesús. El otro aspecto que dice el catecismo es que tenemos que escucharlo, que el mismo Padre nos pidió que le escucháramos. No, Jesucristo dice, escúchenme, no. El Padre dice, escúchenle. ¿Esto qué significa? Esto significa que la doctrina de Jesucristo es importante. A veces algunas personas equivocadamente piensan que la fe cristiana es una especie de espiritualidad sin forma, en la que yo tengo una vaga relación con un Dios lejano o un Dios romántico en el que yo siento, Él me hace sentir y siento una especie de amor que me parece a mí que es el correcto. Y toda esa espiritualidad, como digo yo, amorfa, se debe a que no tiene la columna vertebral de la doctrina. Entonces, tengamos cuidado que cuando el Padre nos dice que le escuchemos, no es simple y llanamente escuchar por escuchar, es escuchar, hacer mía, apropiar, entender, comprender y, ¿por qué no?, transmitir al otro lo que escuché de Cristo. Eso es lo que es la doctrina, eso es lo que la Iglesia se ha esforzado por todos estos siglos, 2000 años, meditándola, conservándola, transmitiéndola, porque es la columna vertebral de nuestra fe. No se puede tener verdadera fe en Jesucristo, no se puede complacer al Padre, no se puede decir que eres discípulo de Cristo si no la has escuchado, y no le puedes escuchar si no aprendes lo que Él enseñó, y no vas a aprender lo que enseñó si no buscas a quien Él le dio la autoridad para enseñar, que es a la Iglesia. Entonces, en resumen, la doctrina es fundamental, escuchar la doctrina con el cerebro y el corazón. El cerebro para entender y el corazón para actuar. Entonces la doctrina es importante. Cuando el Padre nos dice, escúchenle, es amar, respetar, conservar la doctrina. No podemos ser verdaderos católicos y discípulos de Cristo si no amamos la doctrina. No podemos complacer al Padre si no amamos la doctrina. Vamos al siguiente, el numeral, para ver la siguiente frase del catecismo. Dicen las otras dos frases. El Señor me dice a sus discípulos, el Señor dice a sus discípulos, creed en Dios, creed en mí, Juan 14:1. Y la siguiente frase dice, podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. Muy bien, en estos dos aspectos, primero vemos la comparación que hace Jesucristo con Dios Padre. No hace ninguna diferenciación, dice que así como creemos en Dios Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que abrió el Mar Rojo, así mismo como tenemos fe en ese Dios que se nos presenta en el Mar Rojo, que se nos presenta como el creador de todas las cosas, tenemos que creer en Jesucristo. No hay diferenciación en esa fe. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros caer en, por ejemplo, lo que cayeron algunas sectas en el pasado, que querían ver en Jesucristo a un ser divino pero inferior al Padre. Esto es importante porque hoy día también esas doctrinas falsas se distribuyen. Cuando de repente que empiezan a hablar, sí, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios, dando a entender de que es alguien inferior, que alguien que no tiene la potestad, el valor, la fortaleza, ni es digno de la misma fe que a Dios Padre. Entonces, el catecismo nos enseña exactamente que así como creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, y que no hay diferenciación. Por eso es lícito, correcto, darle el mismo culto de adoración a Jesucristo que le damos al Padre y al Espíritu Santo. El otro aspecto que nos está presentando el catecismo, nos hablaba de que podemos creer en Jesucristo porque es el Verbo encarnado. ¿Qué significa esto? Jesucristo nos presenta una opción única. La religión cristiana es la única
en la que puede decir que su Dios, el omnipotente, el todopoderoso, el totalmente otro, se hizo uno igual a nosotros en todo menos en el pecado. Qué cosa más profunda que a la vez, si meditamos, va más allá de nuestro entendimiento. Preguntarnos cómo Dios, el totalmente absoluto, el que hizo el universo, decide empequeñecerse tanto y compartir todo lo que nosotros tenemos menos el pecado. Imagínense el cansancio, el dolor, incluso podríamos decir los sentimientos que tenemos nosotros, el amor, también el poder experimentar el rechazo, la humillación, todos esos aspectos que lo vivimos nosotros, menos el pecado, Jesucristo lo vivió. Entonces, que Dios ama tanto a su pueblo que decide rebajarse a tanto para poder amarnos y rescatarnos. Y no solo eso, mostrarnos cómo es que hay que hacer las cosas. Había una película que presentaba eso y decía de manera ficticia, como un diálogo, como decía que Dios Padre decía, ¿cómo haré para enseñarle al hombre cómo vivir? ¿Cómo le enseñaré a amar? ¿Acaso le enseñará el sol, la tierra, la luna? ¿Le podrán enseñar a amar? Dice, no, solo yo mismo podré. Así que bajó Dios a la tierra a enseñarnos cómo amar y cuál es el verdadero amor, porque efectivamente los seres humanos muchas veces perdemos de sentido de cómo es el verdadero amor. El único verdadero amor es el amor de Dios, y el modo de amar de Dios es el único forma correcta de amar. Todos los demás amores son pasajeros y muchas veces están contaminados. Por eso el modelo de verdadero amor es Jesucristo, que vino a amar con un corazón humano a nosotros los seres humanos. Un amor divino que pasa por la humanidad, que es nuestro Señor. Por eso esa frase tan famosa de que Dios vino a amarnos con un corazón humano. Casi podríamos decir a abrazarnos, a besarnos, a tenernos cerca como dentro de su humanidad. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos habla ahora el Papa Benedicto XVI sobre la figura de Jesucristo y su realeza. Al centro di questo percorso di rivelazione. La cruz es el signo de la realeza de Cristo, una supremacía que consiste en la victoria de la voluntad del amor de Dios Padre sobre la desobediencia del pecado. A conclusión del año litúrgico, Benedicto XVI ha explicado el sentido de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Papa ha aclarado que el poder del Hijo de Dios no corresponde con el de los reyes o los grandes de este mundo, sino que representa el poder divino de dar la vida eterna, de derrotar el dominio de la muerte. Es el poder del amor que vence al mal, ha insistido Benedicto XVI. Ablanda un corazón endurecido, lleva paz en el conflicto más duro y enciende la esperanza en la oscuridad más densa. Y sobre todo es un poder que no se impone y respeta nuestra libertad. Eligiendo a Jesús, ha concluido el Papa, no se garantiza el éxito según los cánones del mundo, sino que asegura esa paz y esa felicidad que solo Él puede dar. Entre los pensamientos del pontífice después del Ángelus, la beatificación hoy en Nazaret de la hermana María Alfonsín Danil Gatas, cuya espiritualidad se centraba en la devoción a la Virgen María, modelo luminoso de vida. Cielo e sulla terra. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Quería solamente comentar de toda la riqueza que el Papa habló sobre la realeza de Cristo. Cuando hablamos de la realeza de Cristo, muchas veces podemos caer en el error de creer que se refiere a la de los reyes de este mundo. La realeza de Cristo es a través del sacrificio y de la cruz, que hace que su amor eleve ese sacrificio a la capacidad de iluminarnos a todos y liberarnos de la fuerza del pecado, que no es más que la ausencia de amor a Dios, la ausencia de amor al prójimo, ese amor que todo lo ilumina y que inunda todo y que redime todo. Jesucristo vino a darlos por cada uno de nosotros, y eso lo lleva a ser Rey, Rey de la misericordia, Rey del amor, Rey de la entrega. Muy bien, después de esta reflexión vamos a hacer una breve pausa para ir con el último bloque, donde les vamos a presentar las dos
las últimas frases y un resumen muy bien dado por José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España, que podríamos decir que es como el corolario de lo que hemos estado dando, un resumen en una homilía que hizo sobre Cristo Rey. Así que vámonos a la pausa, después venimos con todo eso. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y muy bien, y estamos en el numeral 151, hablando de Jesucristo, de que Jesucristo es digno de fe, que es nuestro Dios, y hemos desmenuzado algunos aspectos. No se preocupen, cuando avancemos, si Dios nos lo permite, y empecemos el credo, ahí vamos a desmenuzar muchos otros aspectos. Aquí estamos apenas paladeando un resumen muy apretado de la figura de Jesucristo y la fe que tenemos en Él. Vamos a pedir al señor director que nos ponga el numeral para leer las últimas frases. Dice las dos últimas frases. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1:18. Y la siguiente frase dice, porque ha visto al Padre, Juan 6:14, Él es el único en conocerlo y poderlo revelar. Mateo 11:27. Muy bien, estas dos últimas frases que nos hablan fundamentalmente de la revelación que Jesucristo hace de el Dios escondido. Ahora, recordemos, cuando el catecismo habla aquí de que a Dios nadie lo ha visto, no se refiere a la visión corporal que tenemos nosotros, la que le permite a usted probablemente ver el televisor. No se trata de esa vista. Se trata, en este caso, la visión se refiere a la capacidad de apropiarse del punto de vista intelectual de algo. Entonces, esa visión, ese concepto de visión, no se refiere solamente porque efectivamente, como sabemos, y se ha revelado Dios es espíritu, entonces nuestros ojos carnales no lo pueden ver. Se refiere a la capacidad de poder apropiarnos de Dios. No podemos porque somos criaturas finitas y aunque Dios, por decirlo de esa manera, se apareciera, no seríamos capaces de asimilarlo. De hecho, por eso en el Antiguo Testamento se hablaba y se decía de que el que veía a Dios moría, porque era efectivamente una criatura que procurara o intentara apropiarse, asimilar, entender, comprender, hacer suyo lo infinito, siendo nosotros finitos, vamos a explotar. Es como la famosa figura que hablaban de San Agustín, del niño abriendo un hoyo en la playa y tratando de que el mar cupiera en ese hoyo. Esa figura nos da una pálida imagen de lo que sería tratar nosotros de entender, apropiarnos o ver a Dios. Pero ¿qué hace Jesucristo en su misericordia? ¿Qué hace Dios? Envía a su único Hijo, al Verbo, para que se haga carne. Entonces ya Él no solo nos lo explica en lenguaje humano, sino que nos lo transmite a través de su comportamiento, de su manera de actuar, de ser. Muestra quién es Dios. Entonces, de esta manera nosotros tenemos la aproximación más cercana que es posible desde nuestra realidad de Dios. Por eso Jesucristo es tan importante para nosotros, porque a través de Él llegamos al Padre, no solamente en el concepto de un puente, de que nos une, sino también por esto que estamos hablando, de poder acercarnos y tener una relación con alguien que de alguna manera podemos palpar, conocer y saber. Por eso Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque del punto de vista humano podemos aproximarnos lo más que nuestra pobreza nos permite a través de Jesucristo a lo que es la eternidad de Dios. Así que de esta manera, a Dios nadie lo ha visto, pero Jesucristo es el que lo da a conocer. Jesucristo que sí lo ha visto y que lo
como dice la frase bíblica, cara a cara, que era una forma de decir, puedo relacionarme de igual a igual, de ti conmigo, como hacemos como dos seres humanos cuando nos estamos relacionando, que nos miramos a la cara para poder entrar en comunicación. Era una frase que se usa para con Dios, decir que verlo cara a cara es poder tener una comunicación más directa. Jesucristo es el único, el verbo que ve a Dios cara a cara y que nos va a permitir a nosotros, cuando tengamos la oportunidad de que Él nos llame a su presencia, podremos verlo también cara a cara, y ese es uno de los gozos que vamos a tener en el cielo. Muy bien, después de todo esto, puedo hacer un pequeño resumen. Jesucristo igual al Padre, pero también igual a nosotros. Esa unidad hace un misterio tan profundo que en 2000 años no nos hemos cansado de reflexionar, ni hemos alcanzado, ni agotado, mucho menos. Pero baste para nosotros decir que el amor de Dios se ha manifestado en plenitud en Él. Y gracias a ese amor vino a ser uno de nosotros, a anonadarse, como dice San Pablo, a hacerse uno de nosotros para salvarnos. Esto que para nosotros tenemos el gran peligro de que si no lo hacemos en oración podemos disminuirlo, podemos casi decirlo sin sentido. Por eso es importante que todas estas verdades sean profundizadas en la oración. No se trata de repetir, sí, Dios se hizo hombre y vino a salvarnos y murió en la cruz y nos ama mucho y punto, como quien habla de ir a la esquina a tomar una soda. No, se trata de que hay que profundizar en ese gran misterio. Por eso los invito que veamos el siguiente video, que nos habla de una homilía de José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, sobre Jesucristo Rey, que pienso que de alguna manera nos ayuda a, digamos, empatar todo esto que hemos estado hablando. La festividad de Cristo Rey, con la que concluye el año litúrgico, subraya la centralidad de Jesucristo en nuestra vivencia del cristianismo. Parece algo obvio, ¿no? Parece algo casi redundante. Decir que el centro del cristianismo es Cristo, es Jesucristo. Pero sin embargo, no hay que darlo por supuesto. Es importante subrayar que en la presentación y la vivencia del cristianismo tiene que ser cristocéntrica y no, como muchas veces puede ocurrir, pues subrayando cosas que, aun siendo quizás importantes, no son poniendo como esencial lo que no es esencial. El cristianismo no es sustancialmente una doctrina, aunque tiene una doctrina. No es sustancialmente una moral, aunque tiene unos mandamientos. Sustancialmente, ¿qué es el cristianismo? Es una persona, es Jesucristo. Lo decía Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Es. Decía, no comenzamos a ser cristianos por una decisión ética, sino que comenzamos a serlo por el encuentro con una persona, con un acontecimiento. Y ese es Jesucristo, y el acontecimiento es la llegada de Cristo en la encarnación a nuestra vida. La imagen de Cristo Rey es una imagen pedagógica, catequética, que es utilizada para presentar la imagen de Jesucristo en su totalidad, no de una manera reductiva, sino lo que San Agustín decía, el Cristo total, en su totalidad, en su integridad. No hacer únicamente, no aproximarnos a Jesús desde una mirada parcial, sino intentar ver todas las dimensiones en las que Él se reveló. No suele ser fácil tener esta imagen plena de Jesucristo. Con mucha facilidad, con mucha frecuencia, se suele hacer imágenes reductivas. Hay que mantener nuestra confesión en la divinidad de Jesucristo y en la humanidad de Jesucristo. Y la imagen de Cristo Rey subraya su majestad divina y su humildad en la manera de desarrollar su realeza. Dice el texto de San Pablo a los Filipenses, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios.
No olvidemos ni lo primero ni lo segundo. Primero que, siendo de condición divina, o sea, es verdadero Dios. Luego, no podemos reducir la cristología a una jesusología, no podemos hacerlo, a una imagen meramente humana de Jesús, siendo de condición divina. Pero también no podemos olvidar lo segundo, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, Él está más preocupado de hacer de sus discípulos reyes que de subrayar que reina sobre ellos. En este reino de Jesús, los pobres son reyes. Los pobres son reyes. Nos ama, nos ha lavado con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Tenemos una condición real por el bautismo. Decir que Cristo es Rey es también subrayar que Él quiere compartir su realeza con nosotros. Y esto, en el fondo, hoy en día, es poner el dedo en la llaga en nuestra situación de postración. Porque curiosamente, en esta época en la que hemos subrayado tanto la libertad, ¿no?, como uno de los dogmas incuestionables de Occidente, la libertad, ¿no?, la libertad, la autonomía del hombre. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ciertamente en nuestra cultura estamos llenos de esclavitudes, de pequeñas cárceles que nosotros mismos nos hemos fabricado y en las que estamos presos. Estamos llenos de adicciones al alcohol, a la pornografía, a las drogas, al juego. A veces vivimos autoexiliados en juegos, en la esclavitud narcisista, en rencores que no somos capaces de olvidar. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. No es cierto que vivamos en una sociedad en la que el hombre es libre. No, arrastramos muchas esclavitudes y necesitamos ser liberados de ellas. Necesitamos un rey que nos permita compartir su libertad, su realeza. Ese es Jesucristo, nuestro libertador. Decir que Cristo es Rey es tanto como decir yo puedo ser libre. Vamos a pedir esta gracia, compartir la realeza de Jesucristo, permitir que Él reine en nosotros. Eso es lo que dice la oración colecta del día de Cristo Rey, que podamos fundarlo todo en Cristo y así ser liberados de nuestras esclavitudes. Sigue resonando en nosotros aquella pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pero nuestra respuesta no vale que sea únicamente una respuesta teórica, como quien responde a una pregunta del libro, tú eres el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. No vale responder con la teoría. Es necesario que podamos decir, sí, sé que tú eres nuestro libertador y yo lo he experimentado en mi vida. Sé que tú, Jesús, me has liberado de mis esclavitudes. La respuesta a la pregunta de ¿quién decís que soy yo? Tenemos que darla no solo como una respuesta a una doctrina que hemos aprendido y hemos hecho nuestra, sino también como la experiencia personal de cómo ese Jesús nos ha cambiado la vida. Acogemos pues esta proclamación de libertad, que es la catequesis de Cristo Rey, que quiere compartir con nosotros su divinidad, su realeza. Oye, hermanos, ¿qué les pareció? Una hermosa y profunda homilía. Yo quisiera, antes de despedirme, destacar un aspecto importante. Después de esta catequesis, debemos cada uno de nosotros preguntarnos, ¿quién es Jesucristo para nosotros, como decía Monseñor? Pero no la respuesta del libro, sino la respuesta del corazón. Y muchas veces esa respuesta está a la vuelta de la esquina. Mi pregunta es, muchos de nosotros hemos y estamos presenciando situaciones que no nos gustan. Escándalo en medio del clero, cardenales
muchas veces contraponiéndose unos a otros, gente atacando al Papa, gente que está atacando a la Iglesia y la está culpando de males. Y pareciera que hay como un agotamiento, la gente se siente frustrada porque estamos ante un Jesús crucificado, un Jesús humillado, y no humillado muchas veces por los de afuera, sino por nosotros mismos, por los propios católicos que tenemos un comportamiento incoherente, tanto los laicos como los consagrados. Pero frente a esa tentación la pregunta es, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Por qué yo estoy en la iglesia? ¿Por qué yo camino? ¿Por qué yo respiro? ¿Por qué yo vengo aquí? ¿Por qué predico la palabra? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Sigo hombres o sigo a Jesús? Porque muchas veces cuando vemos a Jesús crucificado nos preguntamos, si yo hubiera estado ahí, tal vez yo no te hubiera abandonado. Ahora la pregunta es, ahora que la iglesia parece humillada, ahora que la iglesia parece que la gente mira a otro lado porque es vergonzoso muchas veces lo que vemos, ahora que estamos siendo cuestionados y criticados por los enemigos de la iglesia, que quieren imponer una moral falsa, por todos aquellos que quieren cambiar el camino correcto de la moral y la libertad, ¿vamos a escucharlo o vamos a amar a Jesucristo y seguir aquí? ¿Nos vamos a esconder o vamos a dar la cara y decir, yo amo a Jesucristo y yo amo a mi iglesia? Aunque parezca que está humillada, la sostiene Él. Y mi relación con la iglesia no depende de nadie, sino solo de Él. Porque para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero vivir y quiero morir a su lado. Y así quiero que el Señor me conceda esa gracia a mí y a ustedes. Que el Señor los bendiga a todos y nos vemos próximamente en otro programa Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica.